Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense, amigos, con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En un texto evangélico por demás muy expresivo, Jesús nos habla claramente sobre lo que son los principios en la vida, y concretamente el principio de la honestidad, la fidelidad y la confianza. En una máxima evangélica que todos entendemos perfectamente, reconocemos la expresión de Jesús cuando afirma: el que es de fiar en lo poco, en lo cotidiano de la vida, también será de fiar en lo importante de la vida. Pero en sentido contrario, el que no es honrado en lo cotidiano de cada día, tampoco será honrado en las cuestiones importantes. Y hará Jesús esta afirmación: si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que de veras vale la pena? Luego, como corolario, conclusión de esta reflexión, Jesús afirmará que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, el Dios del cielo y el Dios de esta tierra, el dinero. Se servirá, se atenderá a uno y se desatenderá al otro. Pero de este evangelio saquemos enseñanzas para nuestra vida. La primera: la fidelidad, la honestidad se construye en los pequeños detalles de cada día. Realmente es un trabajo realizado artísticamente con filigrana. Si nosotros no somos cuidadosos en los pequeños detalles de cada día para ser honrados, probablemente estaremos construyendo vicios, actitudes o hábitos repetitivos continuos en nuestra vida. En sentido contrario, si somos delicados, si tenemos una conciencia limpia en el manejo de los bienes materiales, de los bienes confiados, estaremos construyendo virtud cada día. Y es que la virtud o el vicio es simplemente la repetición, una positiva, la virtud, otra negativa, el vicio, de acciones valiosas o disvaliosas para nuestra vida. Por eso cuidémonos en la cotidianidad. A veces decimos: esto no tiene ningún problema, esto sería demasiado escrúpulo, en esto no hay que ponerle mucho cuidado. La verdad es que la moral del hombre se construye a partir de esos pequeños detalles cotidianos. Hay puertas que no debemos de cruzar, por más que nos parezcan pequeñeces en la vida. En el tema de las mentiras, en el tema del manejo del dinero, en el tema de los afectos o los amores humanos. Todo empieza inocentemente y terminamos condenados inocentemente, terminamos enlodados. Pero habría una segunda reflexión para presentar con ustedes a partir de este evangelio. La fidelidad, la honestidad, además de construirse a partir de pequeños detalles, necesita el combate interior que se da solo en periodos largos de tiempo. Todos estamos expuestos a tentaciones. Todos podemos decir: este dinerillo lo voy a utilizar de esta manera, puedo tener esta confianza, esta conversación en el chat con esta persona, algunas palabras subidas de tono, puedo decir: con esto no hay ningún problema, yo puedo manejar este asunto, voy a tapar esta situación con una mentirijilla que a nadie le hace daño. Y en el fondo, el combate espiritual entre bien y mal, entre verdad y mentira, se libra precisamente en el alma interior en periodos largos de tiempo. Es fácil que uno de joven pueda cuestionar a un adulto por su conducta de infidelidad, por su deshonestidad,
pero hay que esperar a que crezca ese joven para saber si en el tiempo cultivó la virtud, los buenos hábitos o por el contrario se dejó arrastrar por los vicios. Créanme que aquel que es ahora un alcohólico, un borracho empedernido que destruyó su matrimonio, probablemente empezó con unas copas que inocentemente se tomaba para celebrar un encuentro de fútbol con sus amigos. Y luego, esta situación a la que no se le supo poner límite, una puerta de cerrada, simplemente abrió muchas situaciones en la vida de las que hoy decimos destruyó mi existencia. Finalmente, en un tercer punto, podríamos decir sobre el tema de la confianza, de la fidelidad, no solamente uno en los pequeños detalles, sino dos probado en el tiempo, que la confianza se construye alimentando principios. Si hoy algo cuestiona nuestro mundo es la crisis de principios, la crisis de valores. Cuando hablamos de principios hablamos de puntos de origen que dan orientación a nuestros pensamientos, a nuestras acciones de cada día. Decimos nosotros, esto no me conviene, no lo debo de hacer. Quizás hoy lo que más cuestiona la sociedad moderna es la crisis de valores que hay en distintos estratos de la sociedad, en distintos gremios o sectores sociales, económicos, políticos, aún eclesiales. Es que la vida se construye sobre principios, sobre valores donde decimos esto es bueno y es bueno, o esto es malo y es malo. No podemos caer en la tentación de la que nos habla Isaías, el profeta, en el capítulo 5, versículo 20, cuando hablando de la confusión de principios, la oscuridad que hay en el corazón humano, a la luz la llamamos oscuridad, a la oscuridad la llamamos luz, al bien lo llamamos mal, al mal lo llamamos bien, a lo amargo le decimos dulce y a lo dulce le decimos amargo. Tenemos que reconocer que hay principios rectores en la vida, fidelidad en el amor, honestidad en las finanzas, respeto por el cuerpo y por el de los demás, limpieza en el pensar, responsabilidad en los compromisos, empeño en todo lo que hacemos, espíritu de familia y de pertenencia a una comunidad de sangre, sentido de trascendencia, sentido de fe religiosa, sentido de referencia a Dios. Esos principios, junto con la solidaridad, el respeto, la acogida, la generosidad, van constituyendo un proyecto de vida que puede ser feliz o por el contrario desdichado. Hoy, reflexionando sobre este evangelio, pidámosle al Señor que nos ayude a tener principios y frente a una tentación universal que Jesús denunciaba hace muchos siglos, Dios o el dinero, digámosle: Señor, el dinero lo necesitamos, pero tú eres mi creador, mi hacedor, por tanto en mi corazón te quiero dar el primer lugar, a Dios de mi vida, al Dios de mi corazón. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz.
porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. Puedo tener esta confianza, esta conversación en el chat con esta persona, algunas palabras subidas de tono. Puedo decir, con esto no hay ningún problema, yo puedo manejar este asunto, voy a tapar esta situación con una mentirijilla que a nadie le hace daño. Y en el fondo, el combate espiritual entre bien y mal, entre verdad y mentira, se libra precisamente en el alma interior en periodos largos de tiempo. Es fácil que uno de joven pueda cuestionar a un adulto por su conducta de infidelidad, por su deshonestidad, pero hay que esperar a que crezca ese joven para saber si en el tiempo cultivó la virtud, los buenos hábitos o por el contrario se dejó arrastrar por los vicios. Créanme que aquel que es ahora un alcohólico, un borracho empedernido que destruyó su matrimonio, probablemente empezó con unas copas que inocentemente se tomaba para celebrar un encuentro de fútbol con sus amigos. Y luego, esta situación a la que no se le supo poner límite, una puerta de cerrada, simplemente abrió muchas situaciones en la vida de las que hoy decimos destruyó mi existencia. Finalmente, en un tercer punto, podríamos decir sobre el tema de la confianza, de la fidelidad, no solamente uno en los pequeños detalles, sino dos probado en el tiempo, que la confianza se construye alimentando principios. Si hoy algo cuestiona nuestro mundo es la crisis de principios, la crisis de valores. Cuando hablamos de principios hablamos de puntos de origen que dan orientación a nuestros pensamientos, a nuestras acciones de cada día. Decimos nosotros, esto no me conviene, no lo debo de hacer. Quizás hoy lo que más cuestiona la sociedad moderna es la crisis de valores que hay en distintos estratos de la sociedad, en distintos gremios o sectores sociales, económicos, políticos, aún eclesiales. Es que la vida se construye sobre principios, sobre valores donde decimos esto es bueno y es bueno, o esto es malo y es malo. No podemos caer en la tentación de la que nos habla Isaías, el profeta, en el capítulo 5, versículo 20, cuando hablando de la confusión de principios, la oscuridad que hay en el corazón humano, a la luz la llamamos oscuridad, a la oscuridad la llamamos luz, al bien lo llamamos mal, al mal lo llamamos bien, a lo amargo le decimos dulce y a lo dulce le decimos amargo. Tenemos que reconocer que hay principios rectores en la vida, fidelidad en el amor, honestidad en las finanzas, respeto por el cuerpo y por el de los demás, limpieza en el pensar, responsabilidad en los compromisos, empeño en todo lo que hacemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos 9 al 15. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Gánense, amigos, con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En un texto evangélico por demás muy expresivo, Jesús nos habla claramente sobre lo que son los principios en la vida y concretamente el principio de la honestidad, la fidelidad y la confianza. En una máxima evangélica que todos entendemos perfectamente, reconocemos la expresión de Jesús cuando afirma: el que es de fiar en lo poco, en lo cotidiano de la vida, también será de fiar en lo importante de la vida. Pero en sentido contrario, el que no es honrado en lo cotidiano de cada día, tampoco será honrado en las cuestiones importantes. Y hará Jesús esta afirmación: si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que de veras vale la pena? Luego, como corolario, conclusión de esta reflexión, Jesús afirmará que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, el Dios del cielo y el Dios de esta tierra, el dinero. Se servirá, se atenderá a uno y se desatenderá al otro. Pero de este evangelio saquemos enseñanzas para nuestra vida. La primera, la fidelidad, la honestidad se construye en los pequeños detalles de cada día. Realmente es un trabajo realizado artísticamente con filigrana. Si nosotros no somos cuidadosos en los pequeños detalles de cada día para ser honrados, probablemente estaremos construyendo vicios, actitudes o hábitos repetitivos continuos en nuestra vida. En sentido contrario, si somos delicados, si tenemos una conciencia limpia en el manejo de los bienes materiales, de los bienes confiados, estaremos construyendo virtud cada día. Y es que la virtud o el vicio es simplemente la repetición, una positiva, la virtud, otra negativa, el vicio, de acciones valiosas o disvaliosas para nuestra vida. Por eso cuidémonos en la cotidianidad. A veces decimos, esto no tiene ningún problema, esto sería demasiado escrúpulo, en esto no hay que ponerle mucho cuidado. La verdad es que la moral del hombre se construye a partir de esos pequeños detalles cotidianos. Hay puertas que no debemos de cruzar, por más que nos parezcan pequeñeces en la vida. En el tema de las mentiras, en el tema del manejo del dinero, en el tema de los afectos o los amores humanos. Todo empieza inocentemente y terminamos condenados inocentemente, terminamos enlodados. Pero habría una segunda reflexión para presentar con ustedes a partir de este evangelio. La fidelidad, la honestidad, además de construirse a partir de pequeños detalles, necesita el combate interior que se da solo en periodos largos de tiempo. Todos estamos expuestos a tentaciones. Todos podemos decir, este dinerillo lo voy a utilizar de esta manera,